Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un tema en relación a estas dos hojas, ¿no?, pleurales, que también van a participar o van a involucrarse en determinadas enfermedades. Pero para comprender esta interacción, las patologías de estas membranas, simplemente lo definimos, ¿no?, como la alteración de la pleura en su estructura y función. La estructura puede ser debido a engrosamiento, hipertrofia, por alguna invasión de neoformación primaria, secundaria, maligna, benigna. Y en cuanto a la función, ¿no?, en cuanto al exceso de secreción o disminución en la reabsorción de líquido o en el ingreso de aire entre las dos hojas pleurales. Dentro de todas las patologías, lo que más frecuentemente se ve es que se debe a cúmulo de líquido, o sea, los derrames pleurales, el ingreso de aire, o sea, los neumotórax, y el desarrollo de tejido de neoformación, ¿no?, sean neoplasias primarias, secundarias, benignas o malignas. O sea, tres estados patológicos: derrame pleural, neumotórax o neoplasia. Algunos aspectos generales que es bueno tener en consideración: el origen, eso te recordamos que viene de la capa mesodérmica, ¿no?, las dos hojas. La histología, sobre todo en un 80%, son células mesoteliales. La vascularización, si consideramos a la pleura parietal, la vascularización viene de las arterias intercostales, o sea, compresión sistémica, mientras que la pleura visceral tiene circulación que viene del pulmón, o sea, mayormente en un 80% circulación venosa. Drenaje linfático igual, parietal a través de las venas submesoteliales, y la pleura visceral que va hacia el drenaje del parénquima pulmonar. En la inervación, quizás lo que hay que recordar es que la pleura parietal es la que sí tiene fibras sensitivas al dolor, ¿no?, mientras que la pleura visceral no tiene fibras sensitivas al dolor, pero sí fibras vegetativas, principalmente los receptores para el reflejo tusígeno. La disposición anatómica, como ven, en un corte coronal y en un corte transversal o axial, vamos a ver que las pleuras en ningún momento tienden a unirse, solo van a tener un reflejo a nivel de los cilios, ¿no? Fíjense, o sea, no están unidas la cavidad pleural del lado izquierdo con del lado derecho, ¿no? Y en el corte transversal o axial también podemos evidenciar de que solamente son reflejos a nivel del hígado, pero en ningún momento hay comunicación entre ambas cavidades pleurales. Y en esta figura lo que quizás remarcar es de que en el reposo, o sea, en la expiración, vean hasta dónde es el parénquima pulmonar, mientras que en la inspiración abarcan hasta 2 o 3 espacios intercostales abajo. Esto es importante porque cuando queremos hacer una punción, tenemos que considerar que a nivel de la punta de la escápula estamos entre el quinto espacio y tenemos 2 espacios más abajo para poder hacer el procedimiento de toracocentesis. La estructura microscópica o macroscópica primero, ¿no?, como en la disposición. Desde el parénquima pulmonar, las 2 hojas pleurales, ¿no?, está la fascia endotorácica que está adherida a la pared, ¿no?, interior del tórax, y empiezan los intercostales, ¿no?, internos, los externos, y el paquete vasculo-nervioso, que principalmente y en mayor consistencia van a estar en el canal subcostal. Una vista histológica, ven que las células que conforman la pleura, y es más, cada pleura más o menos alcanza un espesor o un grosor de 0.5 micras, ¿ya? 0.5 micras. Y ese espesor está constituido por capas de células, como está descrito acá: células mesoteliales, lámina elástica, tejido subpleural, endotorácica, ¿no? Y cómo la pleura visceral se va a anclar hacia el interior del parénquima pulmonar, justo en los tabiques interlobulares. La inervación, solamente para reiterar lo que hemos mencionado como
aquí sí un poquito, recordar. Cuando nosotros hacemos un hemograma, el laboratorio nos hace un recuento, ¿no? General a través de los leucocitos y un desglose a través de los polímeros nucleares, abastonados, macrófagos, basófilos y citosinoles. Igual, cuando nosotros enviamos una muestra de líquido pleural para, por ejemplo, considerar el derrame pleural, no derrame todavía, sino el líquido que fisiológicamente está en este volumen, hay un estándar de distribución de células, que es este que está acá, ¿no? Principalmente va a estar constituido por monocitos. Entonces, este es un estándar que después va a servir para comparar cuando hay patología. Por ejemplo, en un derrame pleural se empieza a alterar. Este recuento se altera. Por ejemplo, en las enfermedades neoplásicas, en el empiema, en la tuberculosis, enfermedades reumáticas, predominan los linfocitos, ¿no? Predominan los linfocitos. Mientras que en el empiema pleural, por ejemplo, predominan los polimorfonucleares. El recuento, la concentración de albúmina igual, 1 o 2 gramos por decilitro, la glucosa igual al del plasma, la deshidrogenasa láctica menor al 50% del nivel plasmático y el pH, ¿no? Igual un poco mayor que el del plasma. La fisiología básicamente es el que facilita, pues estas dos hojas pleurales adheridas, adosadas, facilitan a través de su deslizamiento los movimientos respiratorios. Igual que cualquier tejido de la economía, tiene una propiedad inflamatoria, inmunológica, reparadora de fibrosis, cicatriz y mecánica de fluidos. Quizás esto lo distingue de otros tejidos. En cuanto a la circulación del líquido pleural, principalmente de la pleura parietal, ¿no? De la pleura parietal, y la reabsorción también es en mayor porcentaje a través de la pleura parietal, en menor cuantía a través de la pleura visceral, ¿no? Y siempre va a haber aquí una presión negativa. Esa presión negativa principalmente la va a desarrollar la fuerza elástica del parénquima pulmonar versus la distensión de la caja torácica. Entre estas dos fuerzas siempre se va a constituir aquí una presión negativa, menos 5. Entonces, una vez hecho el recuerdo de la histología, la anatomía, la fisiología, vamos a ver los principales patologías. Y el principal que está considerado es el derrame pleural, ¿no? Y el concepto o definición es sencillo: la acumulación de líquido en el espacio pleural más arriba del volumen normal, que es 20 mililitros. Y ya en esta figura y en su comparación con la placa radiográfica podemos más o menos ya aclarar a qué nos referimos. Lo que está en azul es la colección de líquido, ¿no? Y en la radiografía lo que está en radiopacidad, ¿no? Como viene en la masa. Entonces, acumulación de líquido en el espacio pleural. Usualmente o por lo general, esta acumulación de líquido viene a ser dado por el resultado de un desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido. Entonces, si es un desequilibrio entre la formación y la reabsorción, o sea, la secreción y la reabsorción, hay mecanismos fisiopatológicos que van a basar a estos dos principios. Por ejemplo, ¿qué mecanismos fisiopatológicos aumentan la producción del líquido pleural? O sea, ¿qué mecanismos están involucrados para que aumente la producción del líquido hacia ese espacio pleural? Un incremento en la presión hidrostática, ¿no? Ustedes recordarán que la presión hidrostática está en estrecha relación con la presión sanguínea que viene desde la cavidad cardíaca. Y el otro elemento es la presión oncótica, que viene a ser dada por la concentración de albúmina principalmente. Ese equilibrio se llega a distorsionar. Entonces, el primero, el mecanismo fisiopatológico, el incremento de la presión hidrostática capilar, ¿no? El segundo mecanismo, disminución de la presión oncótica, ¿no? El tercero, disminución de la presión del espacio pleural. Aquí también tiene que ver mucho en cuanto a lo que es ocupación del volumen de masa. Por ejemplo, una atelectasia de parénquima pulmonar que esté cerca a la cavidad pleural va a ocasionar disminución de esa presión negativa y acúmulo de líquido. El mismo neumotórax, por ejemplo. Y como cuarto mecanismo, un incremento de la permeabilidad capilar, ¿no?
desequilibrio de la presión hidrostática y leucótica. Esta cuarta está involucrada con la enfermedad en sí, una inflamación tumoral, una infección microbiana, va a conllevar al desarrollo de este cuarto mecanismo patológico. O sea, cuando hay lesión de la pleura, que es decir, que sí hay un problema sistémico, una enfermedad que está condicionando daño, ruptura de la pleura, lesión directa, orgánica. Mientras que en las tres primeras, cuando es desequilibrio de la presión hidrostática frente a la oncótica, solamente la pleura va a estar influida por estas dos presiones, más no va a haber daño, o sea, no hay lesión. ¿Y qué factores disminuyen la reabsorción normal? Incremento de la presión hidrostática capilar de la pleura visceral, insuficiencia cardíaca derecha, síndrome de vena cava superior, ¿no? Tumores que contienen la vena cava superior, por ejemplo, obstrucción en el drenaje linfático, ¿no? Los cánceres, los neoplasias principalmente. Y hay un mecanismo que lo consideran algunos autores, es por ejemplo en pacientes cirróticos que tienden a citis o una citis de cualquier etiología, puede hacer de que el líquido, ¿no? En forma transdiafragmática vaya hacia el espacio pleural y ocasiona el derrame pleural. Entonces, en general, tres mecanismos, ¿no? Aumentan la producción del líquido, disminuyen la reabsorción o el traslado del líquido desde la cavidad abdominal. Cuando nosotros tenemos un paciente con derrame pleural, el primer paso, o sea, lo primero que tenemos que hacer, o sea, la conducta nuestra va a ser, es clasificar. Ese líquido que está acumulado ahí, ¿es un líquido denso o es un líquido no denso? Entonces, cuando es denso, le han considerado como exudado, y cuando no es denso, como trasudado. Y tiene repercusión clínica, como vamos a ver. Entonces, frente a un paciente con derrame pleural, el primer paso es hacer una punción, obtener líquido y enviar al laboratorio para que podamos clasificar si ese líquido corresponde a un trasudado o a un exudado. Entonces, ¿cómo así nosotros vamos a clasificar? Si enviamos a una muestra de líquido, basta 5 centímetros cúbicos al laboratorio, pedimos de que nos dosen deshidrogenasa láctica y proteínas, ¿no? Pero a la vez tenemos que tener proteínas de la sangre con deshidrogenasa láctica de la sangre. O sea, tanto deshidrogenasa láctica y proteínas debemos tener de líquido pleural y de sangre para hacer esta proporción, ¿no? Simplemente lo que ya Richard Leigh en 1970 estableció estos criterios, ¿no? Decía de que si nosotros dividimos el valor de las proteínas del líquido pleural sobre el valor de las proteínas del suero y ese resultado nos sale mayor de 0,5, eso corresponde a un exudado. Igual para la deshidrogenasa láctica, si sale mayor a 0,6, eso es un exudado, ¿ya? El rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad de estos criterios de Leigh están acá y vean que es alto. Por eso es que actualmente se sigue utilizando y está vigente la clasificación del derrame pleural a través de los criterios de Leigh, para que podamos saber si es que corresponde a un exudado o trasudado. Hay otras formas, por ejemplo, dosando colesterol. Esto ya no corresponde a Leigh, porque estos tres sí, ¿ya? Proteínas, deshidrogenasa láctica y bueno, la deshidrogenasa láctica si es mayor a 2/3 del valor del suero, también corresponde a un exudado. Esto es lo único que considera la clasificación de Richard Leigh para trasudado o exudado. Estas otras valoraciones son complementarias, que usualmente no las hacemos solo cuando hay duda de los criterios de Leigh, ¿no? Por ejemplo, dosar colesterol de líquido pleural, relación del colesterol de líquido y colesterol del suero, y la albúmina sérica y albúmina de líquido. Quizás aquí esto de la albúmina sérica y albúmina de líquido, ¿en qué casos nos puede servir? Pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal, que están en hemodiálisis o que utilizan diuréticos, en ellos no sale con precisión a través de los criterios de Leigh, no sale a veces en valores ambiguos y no sabemos si es trasudado o exudado. En esos casos recurrimos a la gradiente de albúmina y simplemente restando la albúmina del suero menos albúmina líquido pleural. Si es menos de 1,2, bueno, eso es un exudado.
¿ya? Quizás esto para rescatar cuando no tenemos certeza de que los criterios de ley nos clasifiquen en un exudado o traslado. Pero para obviar, para que no tengamos problemas cuando tenemos ambigüedad en los resultados, lo que usualmente se hace es sentarlo al paciente durante unos 20-30 minutos y luego recién tomar la muestra a través de la punción o paracentesis. Ahí sí no hay pierde, porque ahí sí el 100% de los criterios van a dar los resultados que esperamos. Y hay todavía otros criterios, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes estén en el SERUMS, ahí no hay un laboratorio que nos dose proteínas, albúmina, deshidrogenasa láctica, pero sí en un centro de salud tenemos un tubo de ensayo, ¿no? O esos tubos de vidrio, no recuerdo el nombre, pero que son semejantes a un tubo de ensayo. Simplemente llenamos una cantidad de líquido pleural, 30-50 centímetros, y ponemos un densímetro. Si el densímetro nos marca más de 1016, eso corresponde a un exudado. Pero si es menor a 1016, trasudado, ¿no? Son otras maneras. También podemos establecer la valoración a través de las características, ¿no? El color. Si es un color turbio, ya nos debe hacer pensar que estamos frente a un exudado, mientras que si es transparente o ceroso, trasudado. Y el recuento de leucocitos también, ¿no? Aquí estoy redundando en cuanto a los pacientes que tienen tratamiento diurético o de hemodiálisis, que en ellos el rendimiento de los criterios del ley no alcanza suficientemente a confirmar. Ahí procedemos a realizar estas gradientes, puede ser de proteína o de aluminio. También por el aspecto del líquido. A veces el aspecto, con solamente mirar el líquido pleural y ver el color o el aspecto, ya nos orienta hacia qué patología. Por ejemplo, si yo saco una muestra de líquido pleural y el líquido es serohemático o hemático y el paciente está más de 60 años de edad, eso ya debe hacerme pensar en una neoplasia y debo buscar neoplasia. Pero si me sale un líquido con aspecto de la orina, por ejemplo, citrino, creo que no le he puesto citrino, eso ya me hace, y es joven el paciente, eso ya en tuberculosis pulmonar, ¿no? O sea, por el aspecto, la coloración, ya puedo más o menos intuir frente a qué patología puede estar. También se pueden dosar algunos componentes bioquímicos. Por ejemplo, puedo dosar amilasa. ¿Y en qué casos, por ejemplo, puedo dosar amilasa? Un paciente con pancreatitis aguda, por ejemplo. Un paciente con pancreatitis aguda con la clínica de pancreatitis, usualmente van a hacer derrame en el lado izquierdo, ¿no? En el hemitórax izquierdo. Y si yo saco una muestra del hemitórax izquierdo y doso amilasa, de hecho va a estar elevado. O sea, solamente va a corroborar o confirmar la pancreatitis aguda. Si pienso en un mesotelioma primario maligno, puedo pedir que dosar ácido hialurónico. Si pienso que el paciente tiene una enfermedad reumática, puedo dosar factor reumatoideo. Si tiene lupus, puedo dosar anticuerpos antinucleares. O sea, puedo hacer los exámenes bioquímicos en el mismo líquido pleural tratando de complementar la enfermedad que probablemente está relacionada a esa patología. Entonces, y ustedes dirán, entonces, ya, hasta ahora ya sabemos ya cómo clasificar en exudado, trasudado. ¿Y cuál es el impacto de conocer si es trasudado o exudado? Fíjense, si me sale exudado, trasudado primero, trasudado son pocas enfermedades las que están relacionadas a ese aspecto líquido, principalmente la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Esas tres patologías son las que más frecuente, en un 90%, están relacionadas a trasudado. Algunas particularidades, por ejemplo, cuando es una insuficiencia cardíaca y hay un derrame pleural, en el lado derecho usualmente está el derrame, ¿ya? Pero lo importante es de que estas enfermedades usualmente van a cursar con líquido pleural o derrame pleural de tipo trasudado, ¿ya? Pero fíjense que mientras si nos sale exudado, la cantidad de enfermedades que hay que estudiar, ¿no? Pasando por cáncer, por infecciones, enfermedades autoinmunes, traumas, posoperatorios, en la parte ginecológica también el uso de hormonas, en la gestación. O sea, es más amplia la cantidad de enfermedades con derrame pleural cuyo líquido se clasifica como exudado, ¿no? Frente al trasudado, que es muy pequeño el número en el grupo de enfermedades. La clínica más va a estar en relación al volumen, a la cantidad de líquido acumulado. En un derrame promedio, el paciente puede empezar a tener disnea, ¿no? Por la ocupación de líquido, desplaza
y no permite una ventilación adecuada del pulmón lateral. Tos seca, y esta tos seca usualmente es porque la pleura visceral se ve irritada y va a ocasionar impulsos. Los receptores de la tos están en la pleura visceral, va por el nervio vago hacia el centro de la tos y el paciente comienza a presentar tos pero seca. El dolor, ¿no? El dolor, ya hemos visto que la pleura parietal es la que sí tiene fibras sensitivas al dolor. Disminución de las vibraciones vocales. Bueno, esto es en relación a que el líquido pleural se comporta como una barrera que impide el paso del sonido. Entonces, las vibraciones vocales van a estar ausentes, a la percusión va a haber matidez, el murmullo vesicular va a estar ausente, ¿no? Y aquí hay una característica: cuando el derrame pleural es auscultado en el ápice, donde termina el derrame pleural, ahí, si uno coloca el estetoscopio, se escucha como que el paciente tiene respiración, como que pronunciara la letra E. A veces hay hipersensibilidad en la base pulmonar, ¿no? Y si la cantidad es menor de 150 y está localizada en una cisura, puede no ser identificado. Aquí también, de repente, para recordar, muchas veces el derrame pleural está en la cisura, o sea, no necesariamente en los espacios que solemos evaluar con una placa, por ejemplo, con el examen, sino está en la cisura. Y cuando es así, a veces en la radiografía se ve como una especie de tumor confuso, en uso. A eso le denominan el tumor fantasma, porque eso se desvanece al cabo de 4 o 5 días. ¿Ya? Pero eso cuando ocurre un derrame pleural en la cisura. La clínica, como les mencionaba, depende del volumen, ¿no? Cuando es un volumen pequeño, 300, casi no va a haber mayor hallazgo, ¿no? Puede no haber, no, casi todo va a estar normal. Cuando ya se incrementa 300 a 1500, ya un poco ya el paciente manifiesta la disnea, la frecuencia respiratoria se aumenta o incrementa, la expansibilidad o distensibilidad del pulmón disminuye. Y si es masivo, más de 500, bueno, desplaza hacia el lado contralateral con desviaciones medias tímidas de la línea media, y ahí el paciente sí empieza a presentar disnea muy marcada, ¿no? La frecuencia respiratoria se va de 30, 40, 45 por minuto, y la expansibilidad o distensión está muy disminuida. O sea, va a haber clínica de acuerdo al volumen acumulado. Pueden haber derrames masivos, como las neoplasias, o derrames mínimos, ¿no? Que solamente opacifiquen el seno postofrénico. Los procedimientos diagnósticos, bueno, tenemos aquí 4, ¿no? El estudio por imagen y los procedimientos invasivos. La toracocentesis para clasificar, la biopsia para encontrar la causa, y a veces con estos 3 procedimientos no se puede llegar al diagnóstico, se procede a la videotoracoscopía. Esto lo hace el cirujano de tórax y cardiovascular en sala de operaciones. ¿No? En nuestro medio, por la prevalencia, por la frecuencia de la tuberculosis pulmonar, usualmente en jóvenes, ¿no? Se hace la toracocentesis, ahí está el aspecto centrino, ¿no? Hoy ya de hecho eso nos anima a pensar que es una tuberculosis pulmonar, y le pediré estos exámenes: adenosina-deaminasa. Esta es una enzima que se encuentra en los leucocitos, ¿no? En el metabolismo de las purinas, principalmente macrófagos y linfocitos. El ADA se eleva, el punto de corte es 46 unidades. Cuando pasa de 46, ya el diagnóstico de tuberculosis puede establecerse. O también hacer el estudio citoquímico, o sea, el recuento celular. Si el recuento celular predomina la serie mononuclear, ¿no? Más del 60%, tenemos un diagnóstico. Una con mononucleares incrementados, 60-70% de tuberculosis pleural. ¿Y por qué hacemos este procedimiento bioquímico? Porque el microbio usualmente no se encuentra en un extendido para frotis, ¿no? Ahora último estamos haciendo el GeneSphere, y el GeneSphere solamente alcanza un 60%, no alcanza el 100% o 95% como quisiéramos, ¿no? Por eso es que se hace el estudio diagnóstico de la TB pleural a través del estudio bioquímico y del citoquímico. En los estudios por imagen, un derrame pleural, como ustedes siempre van a recordar, es, ¿no? Una radioopacidad que borra el seno postofrénico y tiene una concavidad, ¿no? Superior, ¿no? Que le llaman línea de Damasor, ¿no? Cuando el derrame es agudo, tenemos la línea de Damasor, así como está en la figura. Pero cuando el derrame es crónico, más allá de 2 semanas, aquí ya hay irregularidad, ya no es una línea continua, uniforme, sino ya hay especulaciones, algunas tracciones, porque hay derrames crónicos, ¿no? En las enfermedades, sobre todo con reumatismo. El líquido está en forma crónica y depositado, y la pleura comienza a engrosarse y pierde ya la característica de línea de Damasor.
insuficiencias cardíacas también. El trasudado que está durante varias semanas sin evacuar engruesa la pleura visceral y parietal y comienza a establecerse una radiopacidad que más bien corresponde a una paquipleuritis que a derrame. ¿Y cómo podemos diferenciar si es una paquipleuritis o cicatriz de un derrame con la ecografía? La ecografía torácica sí, 100% nos dice aquí hay líquido o esto solamente es una cicatriz. A veces en la radiografía por el volumen de líquido no es posible ver la opacificación del seno. Entonces le tomamos al paciente una placa lateral en posición de Pancoas, que llaman esto. Y ahí sí vamos a ver cómo el líquido pleural ocupa el lado lateral. Casi no se llega a esto, más lo hacemos con la ecografía, ¿no? La ecografía torácica. Si con la radiografía todavía tenemos duda, ¿no? Entonces procedemos al otro estudio que es la tomografía. En una tomografía de tórax, corte axial, ventana pulmonar, fíjense, ¿no? La radiopacidad o la densidad aumentada acá, la alta atenuación, ¿no? En el hemitórax derecho. Y también en el hemitórax izquierdo, pero en menor cuantía, con algunas especulaciones, o sea, este derrame ya no es tan agudo. Y si tenemos duda con la ventana pulmonar, pasamos a la ventana mediastínica. Y en la ventana mediastínica sí es más definida la imagen, fíjense, ¿no? Esta hipodensidad, con esta densidad un poco aumentada o alta atenuación, con broncograma aéreo. Esta imagen arborescente es el broncograma aéreo. Tenemos entonces una densidad con broncograma, neumonía con condensación, y acompañado al líquido, neumonía con derrame paraneumónico. El tratamiento de un derrame pleural es la causa básica. Por ejemplo, si yo tengo un trasudado, de repente el paciente está con una insuficiencia cardíaca descompensada, entonces controlaré la insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia renal, bueno, las hemodiálisis o las otras variedades de diálisis van a resolver ese derrame. O si tiene problema hepático con baja producción de albúmina, bueno, habrá que restituir la albúmina o restaurar la función del hígado de alguna manera, porque ese tratamiento de la causa de fondo va a hacer que ese derrame de tipo trasudado desaparezca. Pues en el trasudado usualmente no se coloca drenaje, también eso hay que, solo cuando son masivos, en muy pocas oportunidades, ¿no? Entonces en el tratamiento hay que determinar la causa básica. La toracocentesis puede ser de dos variedades. Una diagnóstica cuando solamente obtenemos unos 50 centímetros cúbicos para estudio, ¿no? Bioquímico, citoquímico, cultivos. Y una evacuatoria cuando sacamos más de 1000 centímetros cúbicos. Hasta 1,5 litros es lo máximo que se puede sacar cuando hay derrames masivos. ¿Por qué? Porque si yo saco 2 litros, 2,5 litros, puede hacer edema agudo de pulmón de la zona que comienza a recircular la sangre. Y eso se llama edema esvacuo. Entonces, cuando trato de evacuar líquido y quiero hacer una toracocentesis evacuatoria para que el paciente respire mejor, por ejemplo, puedo sacar líquido hasta máximo 1500, no más, es la recomendación. Se pueden hacer derivaciones pleuroperitoneales cuando hay un cáncer, por ejemplo, con derrames crónicos de alto gasto, o la pleurodesis, ¿no? Que también en el cáncer, como el cáncer tiene un flujo de líquido muy acentuado, entonces lo que se hace es introducir en la cavidad torácica cualquiera de estos fármacos, tetraciclina, talco, leumicina, 5, y ahora último estamos haciendo con iodopovidona incluso, 20 centímetros de iodopovidona, 20 centímetros de silocaína sin adrenalina y 60 de cloruro de sodio. Como todo eso son 100 centímetros, se le instila por el mismo tubo que tiene el drenaje y 8 o 12 horas después se le toma una placa y ustedes van a ver cómo las pleuras se quedan adosadas. O sea, esas pleuras quedan en una síntesis, se adosan y ahí ya no va a ocurrir derrame pleural. Eso no lo hacemos cuando hay cáncer o grandes derrames que son muy refractarios al tratamiento. Las complicaciones, usualmente las infecciones y principalmente el empiema. Una neumonía que no es bien tratada puede desencadenar un derrame paraneumónico. Y ese derrame paraneumónico, si no es tratado, puede evolucionar a empiema. Y cuando hay empiema, el pulmón puede quedar inhabilitado de por vida, como vamos a ver. Y cuando sospechamos de que hay un empiema, simplemente pus. Ustedes punzan y sale un líquido purulento, verdoso, ¿no? Si le hacen coloración de Gram y cultivo, se va a recuperar la bacteria, que usualmente son las que produjeron la neumonía, ¿no? El
pH siempre va a estar bajo, 7.2 o menos, la glucosa también va a estar baja y la deshidrogenasa láctica va a estar bien incrementada arriba de 1000. Si tenemos estos criterios que están acá, eso es en bien. O sea, pus en la cavidad pleural. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? A la cabeza está estreptococo neumonía, el mismo que produce la neumonía en la comunidad. Entonces, si el derrame paraneumónico no se trata, o sea, en forma enérgica con antibióticos, sigue una evolución, ¿no? Exudativa, fibrino-purulenta, porque aquí ya comienza a depositar fibrina sobre la superficie de la pleura visceral y se pega con una cáscara de naranja, se adosa y impide que el pulmón comience a hacer la amplexación. Ese es el pulmón atrapado, que se le denomina cuando ya la fibrina se ha depositado en toda la superficie de la pleura visceral, ¿no? Ya estamos en una fase organizativa, o sea, exudativa, fibrino-purulenta y organizativa, cuando el pulmón ya queda limitado, ¿no? La secuencia de la evolución por días también. Entonces, lo ideal es que si tenemos una neumonía, la neumonía hay que tratarla bien. Y la neumonía no es difícil, ese es diagnóstico clínico y manejo empírico de inicio. Entonces, pero si por cualquier razón ya ha llegado a derrame paraneumónico, acá en esta primera fase exudativa es donde hay que hacer el tratamiento más enérgico, ¿no? La pus, esta es la fibrina, sigue la evolución, así como ven. Y cuando el pulmón ya queda atrapado, el tratamiento es en sala de operaciones. O sea, el cirujano cardiovascular lo que hace es al pulmón, es como pelar una naranja, saca toda una cáscara o toda la fibrina que se ha depositado sobre la superficie del pulmón, pero como ustedes comprenderán, todo esto es un costo y se puede evitar cuando el paciente está en esta fase primaria. El apoyo diagnóstico, bueno, regular, ¿no? Radiografía, tenemos estudios por imagen, los cultivos y el estudio químico. El tratamiento, drenaje pleural más antibióticos, no hay más en el EPIEMA. Y el pH siempre hay que considerarlo, porque un pH menor de 7.2 es el que se impone por encima de cualquier criterio para la colocación del tubo de drenaje. Ahora, hay casos en que el derrame pleural va a ser en los dos lados. Incluso en algunas ocasiones hemos puesto tubo de drenaje en ambos hemitórax, ¿no? Con el riesgo de que el paciente vaya a complicarse con una insuficiencia severa, pero no ocurre. Se ha colocado en los dos lados, pero ¿cuál es la etiología? ¿En qué casos usualmente van a estar en los dos lados? Cuando es trasudado, usualmente a los dos lados, cuando es trasudado, pero como les mencionaba, eso no es tan serio, porque eso se reabsorbe tratando el problema de fondo. El problema es cuando es exudado y bilateral. Cuando es exudado y bilateral, dentro de las múltiples causas, principalmente hay que descartar malignidad y el lupus eritematoso sistémico. La secuencia, cómo llegar al diagnóstico. Ahora vamos a ver la segunda patología, que es el neumotórax, porque también puede haber el ingreso de aire, en vez de líquido, aire hacia la cavidad pleural. Y el ingreso puede ser desde el exterior, ¿no? Una herida punzo-penetrante, por ejemplo, o a través de una infección interna que hace una fístula hacia la cavidad pleural. Una cavidad, por ejemplo, una caverna cerca a la pared torácica puede, ¿no?, romperse y hacer que ingrese aire a la cavidad pleural. Y lo primero que va a ocurrir es el colapso del pulmón. ¿Por qué? Porque al interior de la cavidad hay presión negativa. En los ápices es mayor que en las bases. Entonces, si hay una solución de continuidad, este espacio virtual, como está en presión negativa, va a succionar el aire y el aire, porque es pasivo, va a ingresar. Entonces, puede ser del exterior o puede ser del interior del pulmón. Tradicionalmente sigue manteniéndose esta clasificación, que puede ser iatrogénico, ¿no? Iatrogénico usualmente lo que hemos visto son en las UCIs, ¿no?, cuando canalizan la vía central pero en la arteria subclavia. Como está cerca al ápice, usualmente ahí es donde también se punza cavidad pleural y hacen neumotórax, ¿no?, para lo que es el de tipo iatrogénico. El traumático, heridas punzo-penetrantes, traumatismos, el barotrauma en los ventiladores mecánicos. Y el espontáneo, que es el que tenemos. Esto es lo que el día a día se presenta. Y puede ser primario o secundario. De los dos, el secundario. Porque siempre el paciente que hace neumotórax tiene antecedente de POC, de asma, de fibrosis o de tuberculosis, incluso de VIH. O sea, el secundario está a la par
tres tipos, ¿cuál es el más frecuente? Espontáneo. Espontáneo, secundario. En algunas ocasiones el primario, acá por ejemplo, ¿no? El primario, sin causa pulmonar, que lo explique. Si no hay causa, ¿no? Para primario, lo que ocurre es de que usualmente los jóvenes delgados, altos, 18 a 22 años, por el desarrollo hacen mayor presión negativa en los ápices y eso contribuye a que se formen pequeñas ampollas por debajo de la pleura visceral que con el roce del movimiento, con el deporte que están, se rompen y en forma espontánea son neumotórax. Usualmente esos neumotórax no van más allá de 20% y no es necesario el drenaje, ¿ya? Como vamos a ver. Las causas del neumotórax espontáneo secundario, que es lo que más frecuentemente tenemos. De las vías respiratorias ahí están el EPOG, el asma, la fibrosis quística, donde el paciente tiene múltiples bronquiectasis, incluso muy adyacentes a la cavidad torácica. Infecciones, principalmente la tuberculosis. Y si es paciente con VIH, el neumosis, ¿no? Los abscesos pulmonares que están cerca a la pared torácica. Las EPID, todas las EPID, las neoplasias, enfermedades del tejido conjuntivo, ¿no? Y otros. Entonces, como ven, al igual que el derrame pleural de tipo exudado, en neumotórax espontáneo secundario es mayor la cantidad de patologías asociadas. Las manifestaciones clínicas dependen igual de la cantidad de aire que ingrese a esta cavidad, ¿no? Puede haber dolor torácico, la irradiación usualmente al hombro como lateral, es lo que más hemos visto en los pacientes, se quejan que hay dolor en el hombro y del lugar donde está el neumotórax. La disnea y cianosis, bueno, de acuerdo a la intensidad, ¿no? Del ingreso de aire, sobre todo en los neumotórax de tensión. Como vamos a ver que es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia que vamos a ver más adelante. Y en el examen físico tampoco hay nada patognomónico, nada propio, nada específico, ¿no? Puede haber disminución, ausencia de vibraciones vocales, porque ya les he mencionado que el aire, como el líquido, se comporta como una barrera que limita o impide la transmisión del sonido. Sí va a haber hipersonoridad, o sea, timpanismo. Uno percute y hay timpanismo bien marcado, ¿no? Y disminución o ausencia de volumen vesicular. ¿Cómo puedo cuantificar? ¿Para qué voy a cuantificar? O sea, ¿cuál es la importancia de que yo sepa qué porcentaje o cuánto de aire hay al interior de la cavidad pleural? Debo cuantificar para ver si pongo o no pongo drenaje torácico. ¿Cuándo se coloca drenaje torácico? Cuando el porcentaje de neumotórax es mayor de 20%. ¿Ya? Está vigente, activa esta recomendación. Si es más de 20% hay que colocar drenaje, pero si es menos de 20%, ese neumotórax se va a reabsorber, ¿no? En 3, 4, 5 días se va a reabsorber. ¿Ya? Entonces hay varias formas, miren, varias modalidades para poder encontrar el porcentaje de neumotórax, desde un monograma hasta fórmulas matemáticas, ¿no? En algunos, por ejemplo, el neumotórax es este, miden este diámetro con este transversal y el más pequeño suma y entre 3 sale un aproximado de porcentaje. Lo importante es conocer más de 20%, recomendable poner drenaje torácico. Y si aún así no podemos de repente alcanzar a cuantificar el porcentaje, con la radiografía se puede hacer. Todo esto que está en blanco es el neumotórax. Y de acuerdo a cómo vemos, si aquí hay 1 centímetro que va desde el ápice hasta la base, ahí hay más de 20% y hay que poner este drenaje. Pero si el espacio en blanco que está acá está hasta la mitad más o menos, hace menos del 20%. Y esos neumotórax se reabsorben solos. Igual, la evaluación por imagen. En una radiografía, fíjense, ¿no? El pulmón izquierdo está normal, la trama broncovascular se conserva, los espacios intercostales están, el seno postcofrénico, el diafragma un poco elevado, la silueta del corazón normal, pero fíjense en el lado derecho. Aquí hay una delimitación. Este es el pulmón que se está yendo al colapso y el aire está ingresando, miren, y está ocupando gran parte de la cavidad torácica. Si es que el aire sigue ingresando por un mecanismo de válvula, porque a veces se establece un mecanismo de válvula, con cada inspiración el aire ingresa y con respiración no puede salir, entonces se va acumulando aire a tal extremo que desplaza todo el mediastino hacia el lado contralateral. Eso es una emergencia, ese es el neumotórax a tensión. Pero para evaluar desde el punto de vista por imagen, vean acá, ¿no? El pulmón que se está yendo al colapso y el ingreso de aire, todas las zonas
también se ve con mayor detalle. Todo lo que tiene baja atenuación o baja densidad es aire y el pulmón está aquí abajo colapsado con alguna bronquiectasis y fibrosos que probablemente haya sido la causa del ingreso de aire. Ahora, para colocar el tubo, sea líquido o sea aire, cuando es aire usualmente se hace en el segundo espacio intercostal línea media clavicular, o sea, adelante, y cuando es líquido usualmente en la parte posterior, pero por mayor comodidad para que el paciente pueda dormir, descansar o caminar con su frasco, se hace en la línea, al quinto espacio intercostal línea media axilar, ¿no? En el triángulo de seguridad que le llaman ahí, uno izquierdo. Y el procedimiento es sencillo: anestesia con silocaína, incisión, ¿no? Disección, puede ser digital incluso, colocación de la sonda, ¿no? Y la fijación. Y esa sonda lo vamos a conectar a un frasco al vacío, un frasco de cloruro de sodio, solución salina. ¿Cuánto de agua le ponemos acá? 300 centímetros. Y el extremo distal del tubo de vidrio debe ir 2 centímetros más abajo. Cuando sumergimos 2 centímetros, la presión negativa que va a jalar del tórax va a ser menos 20 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente se adapta así y el aire va a empezar a salir, más no reingresar. En el comercio existen dispositivos, ¿no?, de fábrica que son los pleurográficos. La ventaja es que pueden funcionar con la corriente eléctrica y tienen celdas hasta para 3 litros, no como en el frasco de 1 litro nada más. En algunas ocasiones hemos colocado el frasco en serie para sacar, por ejemplo, 3 litros, pero lo que más hemos conseguido son infecciones, ¿no? Por eso ya no lo utilizamos, pero está escrito en la literatura. Lo que más utilizamos es este frasco, algo así, ¿no? Con el recambio, apenas se llena, hay que recambiar el frasco. Por supuesto, para recambiar el frasco hay que pinzar acá, para que no entre el aire a la cavidad, ¿verdad? Se pinza, ¿no? Se cambia el frasco, se vuelve a colocar la varilla, se despinza y así nuevamente van a la cumbre líquido. ¿Cuándo retiramos el drenaje? Cuando es líquido, cuando es derrame pleural. Si en 24 horas la cantidad de líquido es de 80 centímetros o menos y en 2 días consecutivos, ese tubo ya no tiene sentido de que esté ahí, puede pasar a ser retirado, ya menos de 80 centímetros en 24 horas por 2 días. Y cuando es aire ya no debe haber burbujeo al máximo esfuerzo de tos del paciente. Si el paciente tose y ya no burbujea, entonces pinzo el drenaje y a las 12 horas le vuelvo a tomar una placa. Si la placa del pulmón está reexpandido, no hay nuevo neumotórax, le saco con mayor seguridad el drenaje. Son las dos formas de retirar, cuando es líquido o cuando es aire. Algunas observaciones, quizás para solamente mencionarles. Yo les había mencionado de que un neumotórax más del 20% necesita colocar drenaje. Digamos que sea un 30%. Si lo dejamos a su libre evacuación, tiene un número de días, 6 días, 7 días, 8 días. Pero si nosotros le agregamos oxígeno al paciente, ¿no?, 10 litros con máscara, con bolsa de reservorio, esos 8 días que puede demorar en evacuarse el aire, lo podemos conseguir hasta en 3-4 días. ¿Por qué? Porque el exceso de oxígeno igual va a barrer el nitrógeno que está dentro del neumotórax y esas gravidades más rápidamente se van a dosar, ¿no? Eso puede hacerse, se pone el oxígeno, así no necesita el paciente, solamente para que ayudemos a que sean menos los días de recuperación de ese neumotórax. Eso también ocurre con el neumoencéfalo. Cuando ustedes estén en shock trauma en UCI, vienen pacientes con traumatismo cráneoencefálico por accidente de tránsito y uno le ve en la tomografía y hay aire al interior del encéfalo, entre la calota craneana y el encéfalo. Entonces se le pone oxígeno al 100% y a las 24 o 48 horas ese aire desaparece. En el neumoencéfalo también está demostrado esto del barrido de nitrógeno, que también aquí juega un rol para acelerar los días de recuperación del neumotórax. Ahora, según la literatura, dice, ¿no?, si en el neumotórax, por ejemplo, si el burbujeo persiste más allá de 7 o 10 días, sigue burbujeando, eso ya no va a recuperar. El paciente debe ir a sala para que el cirujano cierre esa fístula a través del cual está saliendo el aire.
Pero aquí hay una salvedad. En nuestro medio hemos visto que los pacientes con tuberculosis principalmente demoran hasta un mes y medio. ¿Por qué? Porque ellos tienen desnutrición, hipoaluminemia, y la cicatrización de heridas no es buena. Entonces, en ellos demora en cerrar las fístulas internas y es el tiempo prudencial que esperamos, solo cuando es tuberculosis. Ahora, el grosor del tubo, mientras más grueso es para el líquido exudado, mientras más delgado es para el aire. Esto de los 28 French que están acá o 30 es un tercio para el centímetro lineal, a un tercio. Las complicaciones, bueno, que no se reexpanda, que siga una fuga aérea persistente porque la fístula es grande, una colocación incorrecta, a veces lo han puesto en el tejido subcutáneo con enfisema subcutáneo, ahí está el enfisema subcutáneo, o hemorragia interpleural cuando se pica la arteria intercostal, o la neuralgia intercostal, igual que en el herpes, cuando se pica el nervio intercostal, queda un dolor, el paciente con 3, 4, 5 meses con dolor, ¿no?, intercostal. En esos casos, la forma más práctica es la instilación de silocaína, o sea, el bloqueo. Acá está la emergencia. En algunas veces, por ejemplo, una herida punzo penetrante, o sea, con arma blanca, ingresa el aire con cada inspiración que hace el paciente, pero en la expiración, aquí este orificio se cierra a manera de válvula y solo a la inspiración sigue entrando el aire. En esos casos es donde el acúmulo de aire empuja el mediastino hacia el lado contralateral y disminuye la circulación, por ende el gasto cardíaco y el paciente fallece por colapso. Esto es una emergencia. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Porque inmediatamente el paciente que empieza a sentir disnea, dolor, ¿no?, entonces colocar, y hay timpanismo, colocar una aguja a partir de la número 18, 16 o 14 en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y la fijan con una gasa y esparadrapo, es la emergencia que salva la vida. Y ya ustedes lo refieren a un centro de mayor complejidad. Porque si lo dejan así, el paciente ahí se va a colapsar, ¿no? Y que en la radiografía, ¿cómo se ve? Miren, en el campo pulmonar izquierdo, toda esta radiolucidez es aire. Y el pulmón aquí pequeñito se ve como un muñón. Este es el pulmón colapsado, pero todo este espacio radiolúcido es aire. Y eso, conforme sigue incrementando, empuja el mediastino hacia el lado contralateral. Y la tercera patología, para ya terminar, es algo más sencillo. Y eso lo vamos a complementar como complemento para el seminario del día de mañana, es la patología tumoral, porque también estas hojas pueden verse invadidas por proliferación, neoproliferación de tumores benignos, malignos, primarios o metastásicos. ¿Ya? El derrame pleural maligno es siempre lo que va a acompañar cuando hay una neoproliferación de algún tejido anormal en pleuras, ¿no? Y como ya hemos visto en los anteriores recuadros, predominantemente va a ser exudado, trasudado muy rara vez, en un 8%, pero al inicio. Las proteínas siempre van a estar cargadas, ¿no?, de 2 a 6, ¿no? Considerar como el único criterio, si tenemos un derrame pleural reumático y más que la proteína, la deshidrogenasa láctica es la única que está elevada, eso ya nos orienta que eso es una neoplasia. Y la glucosa, más bien esto puede estar también en el pie, en el tuberculosis baja, ¿no?, y el pH en el 7.3. Quizás acá rescatar más a la deshidrogenasa láctica. Si el único criterio es por elevación de deshidrogenasa láctica en ese derrame, paciente de la tercera edad, bueno, considera como neoplasia. ¿Y qué tipo de tumores pueden invadir la pleura? ¿No? A la cabeza tenemos acá el mesotelioma benigno, ¿ya? Porque hay mesoteliomas malignos y benignos. El mesotelioma benigno puede desarrollarse a manera de una masa, como ven acá. Y eso también ustedes pueden tranquilamente hacer el pronosticar. Por ejemplo, si esta imagen, ustedes ven el ángulo, ¿no?, el ángulo de la masa con la pared torácica es algo obtusa, igual que acá, eso es extrapulmonar, o sea, ya corresponde a pleura. Pero si es agudo, no, eso es intrapulmonar. Usualmente los benignos hay ese comportamiento. A diferencia del maligno,
Ya les había recordado al inicio que el espesor de la membrana es 0.5 micras en promedio. Fíjense cómo de esos 0.5 micras la hipertrofia, ¿no?, la malignización de ese tejido hace un grosor muy marcado, con infiltración del parénquima pulmonar, y el parénquima pulmonar finalmente se ve infiltrado, ¿no? Toda la pleura que tenía características muy delgadas, como se hipertrofia, o sea, invade. Este es un tumor incurable, y quizá este sea uno de los pocos tumores en lo que hemos podido observar. Cuando hemos hecho la punción, por ejemplo, acá, debe haber características por parte del paciente, porque en 2 semanas el tejido comienza a salir por la zona de punción. O sea, el tejido neoplásico comienza a proliferar por el tejido, por la zona de punción, por donde ingresa el ojo. Es uno de los pocos tumores que tiene ese comportamiento, y el desarrollo también son de 25 a 28 años para que llegue a esa estructuración del parénquima pulmonar, a diferencia, por ejemplo, de un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma, para que lo veamos, un tamaño de 3 centímetros, 4, ya han pasado por lo menos 8 años, 7 años, pero para que llegue así uno de estos tumores malignos de pleura, deben pasar de 25, 28 años o 30 años. Y es uno de los pocos tumores de que una vez que uno lo toca, por el lugar donde entra la punción, por ahí empieza a desarrollar. ¿Cuáles son los tumores primarios que hacen metástasis a pleura? Porque hemos visto anteriormente el primario, mesotelioma, maligno, no, pero hay secundarios que muchas veces confunden como que si fuera un tumor primario. El primero hace metástasis a pleura es el mismo pulmón, está seguido por el de mama, linfoma. Esos son los 3 principales tumores que no son pleurales, pero que hacen metástasis a pleura. Y en el trabajo de investigación que mañana se les voy a mostrar al inicio, cuando nosotros hacíamos la biopsia de pleura, o el estudio citoquímico, o el papanicolado de líquido pleural, nos salía como mesotelioma, ¿no?, por las células anormales. Pero cuando le hacíamos la inmunohistoquímica, en la inmunohistoquímica nos salía como que el origen es pulmón, adenocarcinoma, ¿no? Entonces el pulmón es el primer órgano con neoplasia maligna que hace metástasis a pleura, secundariamente el de mama y el tercero el linfoma, ¿no? Entonces, como ven, es una patología que con cierta frecuencia se ve en los pacientes, principalmente derrame pleural y el neumotórax, ¿no? Y en cuanto a tumores de pleura, bueno, los metastásicos son los más frecuentes, los que se ven acá, sobre todo adenocarcinoma. No sé si tengan alguna inquietud en cuanto a cualquiera de los temas, ¿no?, derrame pleural, neumotórax o neoplasias. En cuanto al enfoque diagnóstico, el manejo, el pronóstico. Doctor, disculpe, mencionó que los signos suplementarios del 100% se podría dar hasta qué grado. O sea, dijo del 20% no se hace el drenaje, pero digamos si es 30%, aún así podría considerar no hacer el drenaje y meter el oxígeno suplementario. ¿Hasta qué grado se podría hacer? Lo que se ha demostrado en los estudios es que cuando es menos del 20%, la evolución natural hace que se reabsorba, porque la fístula por donde ingresaba el aire es pequeñita y fácilmente cicatriza y el neumotórax se resuelve. Pero cuando ya es más del 30%, se supone que la fístula por donde ingresa el aire es mayor, es de consideración, y va a persistir más allá de los 8 días, 7 días. Y por eso es recomendable ayudar a que salga el pulmón para que esa cicatrización se dé en la fístula que ha ocasionado ese neumotórax. Menos del 20% y le doy oxígeno alimentario más rápido. Si no le das oxígeno puede reabsorberse en 4 o 5 días, pero si le das oxígeno de repente en 2 o 3 días ya está resuelto. Y eso ocurre. Entonces eso hacemos. Los pacientes que vienen con neumotórax les ponemos oxígeno. Así no necesiten, así estén saturando 93, le ponemos oxígeno para que sature 98, 100%. Y el neumotórax más tempranamente se resuelve. Y el paciente queda más tempranamente en el tubo se retira. Porque mientras más tiempo está el tubo, significa infección, significa una serie de complicaciones. ¿Algo de inquietud? En el caso de un derrame pleural moderado, el manejo depende cómo uno solo con la terapia y referirlo. No, primero hay que ver
ustedes a las rutas, hay abolición del movimiento, hay matidez, ausencia de vibración vocal, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces, un derrame pleural, digamos. Pero como ya probablemente es de teología cardíaca, entonces pueden referirlo al cardiólogo. Y si tiene tratamiento, recordarle que haga regular su tratamiento. Porque compensando a esa insuficiencia cardíaca, el derrame se reabsorbe, porque simplemente es un desequilibrio entre la presión hidrostática con la oncótica. Bajando la presión hidrostática, la oncótica recupera y jala líquido y ese derrame pleural se reabsorbe. Y lo que usualmente se hace, trasudados con problemas cardíacos, renales, en el renal, por ejemplo, que están con derrame, diálisis, las diálisis. Hay derrames que están crónicos, ¿no? Que ya han hecho incluso paquipleuritis, pero el paciente clínicamente que esté en condiciones de ventilar bien, de saturar bien, ahí se lo deja, o sea, no se lo toca. En trasudados, pero si es exudado, puede ser un cáncer, puede ser una neumonía complicada de derrame, puede ser un lupus, una enfermedad reumática, ¿no? Ya hay una gama más amplia de enfermedades que están relacionadas al exudado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en el caso del derrame paraneumónico hay algunos que lo clasifican como complicado y no complicado. ¿Cómo se hace el manejo en cada uno de estos? No complicado es cuando aún no existe depósito de fibrina, está en la primera fase. Entonces, en esa primera fase hay que darle tratamiento bien intenso de antibióticos. Y eso también ya recuerdan, porque si el paciente cuando estaba con neumonía utilizó ceftriaxona, digamos, ¿no? Y no ha tenido una respuesta favorable, porque cuando ustedes utilizan tratamiento antibiótico, siempre hay que valorar la respuesta a las 72 horas. Si en las 72 horas hay buena respuesta, o sea, no hay fiebre, las condiciones que tenía el paciente, el hemograma va normalizando, ustedes continúan. Pero si no ocurre eso, de repente el paciente está más taquipneico, la saturación cae un poquito más, su estado general se compromete, no quiere decir que eso no es el antibiótico ideal. Entonces hay que buscar en el paciente alguna comorbilidad, de repente es diabético, de repente tiene bronquiectasia, de repente es alcohólico, alguna otra comorbilidad debe tener para que ese germen no responda. Por ejemplo, si es paciente diabético, usualmente el estafilococo está metido ahí. Si es paciente alcohólico, la pseudomonas está ahí por gram negativos. Entonces ya mi enfoque va a cambiar a la cobertura del antibiótico. Puede cubrir de repente estafilococo, de repente más gram negativos. Pero siempre a las 72 horas voy a evaluar la respuesta al tratamiento antibiótico con parámetros clínicos o de laboratorio. La radiografía casi no ayuda porque tarda en modificar las imágenes. Más el laboratorio clínico. ¿Alguna pregunta? No. Ya entonces, con esto no me queda sino agradecer su atención y el día de mañana, ¿a qué hora es una?